Sí, Sí, profesor. Bueno, buenísimo. Bueno, la clase de hoy vamos a comenzar con las distintas clases de funciones, ¿sí? Con lo que le di hasta la última clase, tenían para terminar ya el práctico 2. Ya lo deberían ir terminando en estos días, creo. Fíjense, acuérdense de mirar siempre el cronograma de clases donde está detallada las fechas que tienen que ir viendo cada tema, cada parte del práctico. Les dice qué ejercicios ven durante cada semana, ¿sí? Eso lo encuentran en el cronograma de clases prácticas dentro del aula virtual, ¿sí? Al principio donde dice planificación, ahí. Bien. La clase de hoy entonces comenzamos con las distintas clases de funciones, lineales, cuadráticas, después vamos a ver exponenciales, logarítmicas, y esto ya forma parte del práctico 3, ¿sí? Entonces, empiezo a compartirles pantallita y después me tengo que acordar de dejar de compartir. Ahí vamos. Bueno, perfecto. Ahí estamos. Entonces, bueno, como les decía, vamos a ver las distintas clases de funciones, cuadráticas, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Empezamos con la función lineal, ¿sí? Sí, por favor. Empezamos con la función lineal. Vamos, ¿sí? Bueno, la función lineal presenta distintas fórmulas. Esa es la función más conocida por ustedes, la han usado ya, de hecho, algunos ejercicios en el práctico nos hemos encontrado con alguna clase de función lineal. Tiene distintas ecuaciones que según el problema, por ahí les conviene usar una ecuación o por ahí usar otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir viendo las distintas clases de ecuación. La ecuación explícita se llama, es o tiene la forma m por x más b, ¿sí? Donde m se llama ordenada al origen y b, perdón, m se llama pendiente y b se llama ordenada al origen, ¿sí? M sería la pendiente y b la ordenada al origen, ¿sí? Como saben, el valor de b o la ordenada al origen representa o les indica en la gráfica el punto en donde la recta va a cortar al eje de las ordenadas, al eje Y, ¿sí? Siempre la ordenada al origen representa eso, el punto donde la gráfica corta el eje Y, ¿sí? La gráfica de esta función, como ya sabemos, es una función, es una línea recta, ya habíamos dicho en otras oportunidades. Y el otro parámetro, m, que es la pendiente,
nos indica la inclinación de la recta, ¿sí? A mayor pendiente o a mayor valor de la pendiente, en valor absoluto, la recta va a ser más, por así decirlo, va a crecer más rápidamente. Ahora vamos a ver cómo vamos a dibujar o cómo vamos a hacer la gráfica de una función lineal. Si esa pendiente, ahí en la transparencia, vamos a ver de dónde sale esa formulita. Me permite encontrar el valor de la pendiente dados dos puntos, ¿sí? Como ustedes saben, siempre por dos puntos en el plano pasa una única recta, ¿sí? Y entonces, si yo tengo dos puntos en el plano, en este caso un punto genérico de coordenadas, perdón, un punto x1 y 1, para este caso, y un punto de coordenadas x2 y 2. Son dos puntos cualquiera en el plano. Por así decirlo, sería un par ordenado, por ejemplo, 2, 5, y otro par ordenado de coordenadas 3, 7. ¿Sí? Entonces, con esos dos pares ordenados, vamos a ver que la fórmula para encontrar la pendiente sería esta. En el numerador de la pendiente sería I2 menos I1. ¿Sí? Fíjense, es la coordenada en I de uno de los pares ordenados, por ejemplo, del segundo I2, menos la coordenada en I del otro par ordenado, ¿sí? I2 menos I1. Y abajo en el denominador sería la resta de las abscisas, es decir, le llamamos abscisa los valores de X, ¿sí? El X2 menos el X1. Esto es indistinto si restan I2 menos I1 o pueden restar al revés, I1 menos I2, ¿sí? Lo importante es que resten en el mismo orden. Si yo elijo empezar con el par ordenado, con el segundo par ordenado, en este caso el que tiene coordenada X2 y 2, bueno, resto I2 menos I1, pero abajo también X2 menos X1. O podría haber restado al revés. Si quiero, puedo restar I1 menos I2 arriba y abajo X1 menos X2. Con la aclaración de que los puntos no pueden estar alineados, es decir, que el X2 tiene que ser distinto del X1. ¿Se entiende eso? Ahora lo vamos a ver en la pizarra. Les voy a mostrar de dónde sale esa ecuación, esa pequeña ecuación. Ahí me voy a la pizarra. Díganme, les voy a mostrar acá, entonces, la ecuación, o mejor dicho, nosotros vamos a hablar de la función lineal. Ecuación de la recta. Y como dijimos, f de x igual a m por x más b. ¿Sí? Entonces lo que estamos queriendo encontrar es cómo puedo hallar el valor de la pendiente m dados los puntos, un punto P1 de coordenadas x1 y 1 y otro punto P2, llamémosle, de coordenadas x2 y 2. ¿Sí? Ya vimos la formulita que era la resta de las i por un lado, que eso va en el numerador, i2 menos i1, y la resta de las x, x2 menos x1, es lo que iría en el denominador. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? Bueno, porque si yo tengo dos puntos en el plano, llamémosle a este punto P sub 2 y a este punto P sub 1, el punto P sub 2, como ya dijimos, tiene coordenadas x2 y 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que tenga coordenadas x2 y 2? Que las coordenadas son los valores de x y de ese punto. Es decir, acá sería x2 y lo que vale la función sería el valor de y sub 2. ¿De acuerdo? Entonces, un punto en el plano lo marco de esta manera. Marco la coordenada en x y después marco acá la coordenada en y, donde se juntan. Ahí tengo el punto P sub 2 en este caso. Y el otro punto, P sub 1, que tenía coordenadas. Lo escribo para este lado, así no se mezcla acá en el dibujo.
P sub 1 tenía coordenada x1, y1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Este sería el punto P sub 1. ¿Sí? Bueno, lo mismo que para el valor x1, que lo ubico acá sobre el eje x, obtengo como imagen el valor de y sub 1, que lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Este sería el P1. Y entonces, si yo lo que quiero determinar es la inclinación de esa recta, es lo que llamamos la pendiente, ¿sí? La pendiente es siempre la relación que existe entre esta distancia y esta distancia, ¿sí? Es decir, cuando nosotros graficamos la recta, vamos a ubicar la ordenada al origen, en este caso la ordenada al origen quedaría acá, ¿no es cierto? Y después decíamos, cuando ustedes grafican la recta, si lo hicieron en el secundario, se acuerdan que dicen, bueno, me corro tantas unidades y subo tantas unidades, subo o bajo, dependiendo del signo de m. ¿Eso por qué? Porque ¿qué indica la pendiente? Como les decía, la inclinación. Es decir, que es la cantidad de unidades que aumenta o disminuye la función por cada unidad que aumenta o disminuye, en este caso, la variable independiente. ¿Sí? Por cada unidad que aumente la x, yo quiero ver cuántas unidades aumenta o disminuye la función. Eso es lo que nos marca la pendiente. Entonces yo quiero saber, bueno, esa relación entre unidades de x versus unidades de la función, lo tengo en esta relación, lo tengo en esta distancia y en esta distancia. Es decir, si yo mido cuánto hay desde acá hasta acá, desde x1 hasta x2, es decir, lo que aumenta la x estaríamos midiendo, ¿sí? ¿Cuánto es esta distancia desde acá hasta acá? Bueno, x1 y x2 están en una recta, en la recta numérica, ¿se acuerdan? Cuando vimos valor absoluto, ¿se acuerdan que si yo quería encontrar la distancia entre dos puntos, la recta numérica, ¿cómo hacíamos? ¿Cómo puedo encontrar esta distancia? Mayores que x1 y menores que x2. Pero ¿cómo hago la cuentita? Si acá fuera, qué sé yo, 3 y acá fuera 5, ¿cómo saco la cuenta? ¿Cuánta distancia tengo entre el 3 y el 5? ¿Qué hago? X2 menos x1. Justamente esta distancia entre el x1 y el x2 es x2 menos x1. ¿Sí? Si le pongo valor absoluto, podría restar al revés, x1 menos x2, no importa. ¿Sí? Entonces, ¿y cuánto vale esta distancia de acá arriba? Restando x2 menos x1, ¿estamos de acuerdo? Que encuentro la variación en x. ¿Cuánto aumentó la x? ¿De acuerdo? Sería, ¿cuánto aumentó la x desde acá hasta acá? Es esta distancia. ¿Y cuánto aumentó la y desde acá hasta acá? Sería esta distancia, que es la misma que esta distancia. ¿Cómo sacan la Y distancia? 2 menos y 1. Y2 menos y1. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí puedo encontrar la pendiente, que como les decía, es esa razón, es esa división, la razón entre lo que aumenta la función con respecto a lo que aumenta por cada unidad que aumenta la x. Y esa razón es justamente lo que escribimos, la formulita que les había dado hoy, que sale de ahí entonces, ¿sí? De decir, esta es la variación de x que lo escribo en el denominador y lo que aumenta o lo que disminuye la función es lo que lo escribo en el numerador. ¿Sí? Entonces, dado dos puntos en el plano cualquiera, si yo tengo las coordenadas de dos puntos, puedo automáticamente con esta formulita encontrar el valor de la pendiente m. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Bien. Una vez que encuentro la pendiente, yo puedo encontrar la fórmula de la función. Ahora vamos a ver en un ratito cómo encontraría la fórmula, ¿sí? De una función con una pendiente dada y una ordenada al origen dada. ¿Sí? Borro acá. Por ejemplo,
Después de decir el problema, les puede decir hallar la ecuación o la fórmula de una función lineal que pasa por los puntos de coordenadas 2, 3, 5, 7. Este, supongamos, le pongo P sub 1 al primer punto y este sería el otro punto de coordenadas P sub 2. ¿Sí? P sub 1 y pues P sub 2. Entonces, 2 y 3 serían las coordenadas del primer punto que le llamamos hoy X1 y 1. Y X2 y 2 serán las coordenadas del otro punto. Entonces, yo si necesito encontrar la fórmula de la función lineal, necesito encontrar la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cómo encuentro la pendiente? Con la formulita que vimos recién. I2 menos I1 y abajo X2 menos X1. Bueno, entonces mi pendiente M va a ser resto, como dijimos, I2 menos I1 sería, en este caso, ¿qué? 7 menos 3. Y abajo, ¿qué voy a restar? X2 menos X1, ¿qué sería? 5 menos 2. 7 menos 3, ¿qué me daría? 4, y no me fallan las matemáticas, ¿no? Y 5 menos 2, ¿qué me queda? 3. 4 tercios sería entonces el valor de M. ¿Cómo averiguo B? Ahora, porque para encontrar la fórmula, acuérdense que necesito los dos parámetros. ¿Cuánto vale M y cuánto vale B? Bueno, si ya tengo la pendiente M, 4 tercios, ya sé que mi función f de x va a ser, o va a empezar por lo menos, M por x, es decir, va a empezar 4 tercios por x, más el valor del b, que por ahora no lo conocemos, lo tengo que averiguar, ¿sí? Como yo sé que esa recta que ando buscando pasa por el punto de coordenadas 2, 3, o también pasa por el punto 5, 7, puedo usar cualquiera de esos dos puntos. Por ejemplo, si digo que pasa por el punto de coordenadas 2, 3, ¿qué quiere decir que pasa por el punto de coordenadas 2, 3? Que cuando la x valga 2, la y o la función debería valer 3. O sea, me está dando un valor de x y un valor de f de x o de y, que sería lo mismo. ¿Sí? Entonces reemplazo en la fórmula el valor de x, que sería 2, y el valor de f de x, que sería en este caso 3. Reemplazo, 3 tendrá que ser igual a 4 tercios por el valor de x, que es 2, más b. ¿De acuerdo? Y ahí puedo despejar b. ¿Sí? 4 tercios por 2 me quedarían 8 tercios y entonces lo puedo pasar, de aquel lado estaría positivo, lo voy a pasar para este otro lado restando. 3 menos 8 tercios va a ser igual al b. ¿Esto qué me da? 3 por 3, 9, menos 8, 1, 1 tercio. Sería igual al b. ¿De acuerdo? Entonces, mi función f de x, puedo decir ahora, mi función f de x va a ser 4 tercios de x más b, que vale, ya sabemos que vale 1 tercio, es decir, 4 tercios de x más 1 tercio. ¿De acuerdo? Así puedo encontrar, dados dos puntos en el plano, puedo encontrar la fórmula de la ecuación lineal o de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Sí? ¿Cómo sería la gráfica? Vamos a hacer la gráfica. Voy a tener que borrar acá para tener más espacio. ¿Sí? Esto lo borro. Vamos a dejar la fórmula final que obtuvimos, que es esta, y vamos a dibujar cómo sería la recta. Sabemos que en este caso es fácil hacer el dibujo porque
o la gráfica, porque sabemos que tiene que pasar por el punto de coordenadas 2, 3. Supongamos que va a estar acá 2, 1, 2, 3. Y el punto de coordenadas 5, 7. Acá estarían 2, 3, 4. Supongamos que acá está el 5. Ponemos nombre a los ejes. 5 y 7. 3, 4, 5, 6, 7. Lo ubicaría por acá. Mi recta tiene que pasar por estos dos puntos, ¿sí? Entonces, en este caso, bueno, la recta que une esos dos puntos sería esa. Esa sería la gráfica de la recta, ¿sí? Si ustedes no tuvieran los dos puntos por donde pasa y tuvieran que graficar la recta esta, 4 tercios de x más 1 tercio, a partir de la pendiente y la ordenada al origen, entonces para graficarla, obviamente, para graficar cualquier función, ustedes pueden hacer una tabla de valores, le dan valores a la x y obtienen el valor de y, van graficando los puntitos, después uniendo los puntos tengo la gráfica. Eso ya lo sabemos hacer. La idea es tratar de graficar las funciones que vamos a ir estudiando ahora, graficarla al menos aproximadamente sin tener que hacer una tabla de valores, usando lo que llamamos los parámetros de la función. Los parámetros de la función lineal son la pendiente y la ordenada al origen. Entonces, para graficar la función lineal, lo primero que voy a marcar es la ordenada al origen. ¿Cuánto vale la ordenada al origen? El valor del b o el término independiente. En este caso, 1 tercio. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a marcar en el gráfico es la ordenada al origen. En este caso, si sería 1 tercio, sería el punto este donde la recta cortaría al eje de las y. Ese sería entonces, en este caso, 1 tercio. ¿Se entiende? Bien. 1 tercio le da, si hacen la división, 0,3333. ¿Sí? Entonces, aproximadamente 0,3 estaría más o menos ahí donde corta la recta. ¿Sí? Y después, lo que tengo que indicar es la pendiente. En este caso, la pendiente M ya sabemos que vale 4 tercios. ¿Sí? ¿Y cómo marco la pendiente en la gráfica de la función lineal? Habíamos dicho que la pendiente me indica cuántas unidades aumenta o disminuye la y o la función por cada unidad que aumenta la x. Entonces, lo primero que voy a marcar es el denominador de la pendiente. En este caso, el 3 me indica cuántas unidades aumentaría la x. ¿Desde dónde cuento? Cuento desde la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, desde el 3, perdón, desde la ordenada al origen, voy a correr 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, tendría este punto de acá, que vendría a llegar hasta por acá, hasta el 3. ¿Sí? Y el 4 es la cantidad de unidades que aumenta, en este caso, la y, la función. Digo que puede aumentar o disminuir porque si la pendiente es negativa, en lugar de subir 4 unidades, debería bajar. En ese caso, la pendiente me indicaría que en el lugar de la función, en lugar de que la función vaya aumentando, si la pendiente fuera negativa, significa que la y va disminuyendo. Entonces la gráfica va a ser decreciente, ¿sí? Entonces, en lugar de correr 4 para arriba, debería correr 4 para abajo. Si en el caso de que la pendiente fuera negativa, ¿sí? Y tengan presente que el signo menos, si tuviera un menos, se lo pongo, por así decirlo, al numerador, a la y. Porque siempre el valor de la x me voy a correr 3 unidades hacia la derecha. ¿Sí? En este caso. O la cantidad de unidades que indique el denominador de la pendiente me corro hacia la derecha.
Y el valor de la y voy a subir o bajar dependiendo del signo. ¿Sí? La pendiente es positiva, subo tantas unidades, y la pendiente es negativa, bajo tantas unidades. ¿Sí? Bueno, en este caso era positiva, entonces dijimos, me corro 3 y subiría 4. ¿Sí? Es decir, que estaría 1, 2, 3, 4. Aproximadamente voy a llegar a este punto, debería llegar a este punto de acá. ¿Sí? Fíjense, me corro esta cantidad, que sería 3, y subiría esta cantidad, debería ser 4. ¿Sí? Me corro 3 y subo 4, y ahí tendría este puntito de acá. ¿Sí? Entonces, Pregunta, profe. sí, Entonces, ¿eso sería como 4.3 más o menos? claro, sería Cuat- 4,3333 periódicos. Sí. Bien, Y a lo que bien, bien. resulta de hacer la cuenta, si quisiera hacer la cuentita, sería el 1/3, que era donde estábamos a la altura del 1/3, y a eso le tengo que sumar 4, entonces voy a ir a parar a 1/3 más 4, ¿sí? 4 por 3, 12 más 1, 3, 13 tercios. 13 tercios que te va a dar, sí, efectivamente, 4,333 periódicos, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces ahí tendría dos puntos por donde va a pasar la recta, que sería el punto que indicamos acá en la ordenada al origen y el punto que obtengo cuando digo me corro tanto y subo tanto, obtengo este puntito de acá. ¿De acuerdo? Bien. Dos o tres conceptos que tienen que conocer también de la gráfica de la función lineal. Como ven acá, esta recta, la gráfica, forma con el eje de las X un ángulo, podríamos llamarle un ángulo alfa. ¿Sí? Ese ángulo alfa se llama el ángulo de inclinación, el ángulo de inclinación de la recta. ¿Sí? Tiene ese nombre. ¿Sí? El ángulo de inclinación, que se llama alfa. ¿Sí? Y ese ángulo, como ustedes verán, que obviamente depende de la inclinación de la recta. ¿Sí? Entonces, justamente tiene una relación con la pendiente de la recta, porque nosotros habíamos dicho que, bueno, obviamente, si la pendiente es más grande, significa que la recta como que va a estar más empinada, como que crece más rápida. Entonces, ese ángulo tiene relación con la pendiente de la recta. Esa relación está dada porque justamente ese ángulo alfa, o mejor dicho, la tangente de ese ángulo alfa, es igual a la pendiente de la recta. O sea, si yo conozco el ángulo de inclinación, puedo encontrar la pendiente hallando la tangente de ese ángulo de inclinación, ¿sí? O viceversa, si yo conozco la pendiente, podría averiguar si quiero cuál es el ángulo de inclinación. ¿Entienden? Bien. Para las distintas funciones que vamos a ir viendo, vamos a repasar lo que hemos visto de dominio, imagen, si la función es creciente o decreciente. ¿Qué me dicen ustedes en cuanto al dominio de una función lineal? ¿Cuál será el dominio de una función lineal? Ya lo hemos dicho. Sí, una pregunta. Decime. En el caso de que la pendiente sea negativa, el denominador no debería correr la X hacia la izquierda de la gráfica, porque problema. Cuando acá un chico que está en el aula nos pregunta si la pendiente fuera negativa, él dice que en lugar de correr el 3, en este caso, correr a la derecha, como hicimos hoy, debería correr a la izquierda. Eso es lo que les decía hoy. El denominador de la pendiente, ahora vamos a ver que es indistinto, pero vamos a tomar un criterio para no equivocarnos. El denominador me voy a correr siempre a la derecha. Si la recta tuviera pendiente negativa, por ejemplo, si la recta fuera y igual a menos,
3 medios de X. Vamos a suponer que la ordenada del origen es 0 para hacer la gráfica más fácil. Una recta con pendiente negativa, menos 3 medios de X, supongamos. En este caso, la ordenada del origen vale 0. Y el 3 medios, como es negativo, ¿qué me indica? Bueno, como les decía, el 2 me voy a correr a la derecha. 2 lugares. 1, 2. ¿Sí? Y el 3, ahora en lugar de correr 3 hacia arriba, como la pendiente es negativa, el 3, perdón, voy a correr hacia abajo. 1, 2, 3. Hasta el menos 3, es decir, voy a bajar. En este caso, obtendría ese puntito. Es decir, me corro lo que está en el denominador de la pendiente siempre a la derecha. Y lo que está en el numerador depende del signo. Me corro hacia arriba o hacia abajo. Depende del signo que tenga acá. Por eso es como les decía hoy, que pienso como que el signo lo tiene el de arriba, el numerador. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Fíjate que es equivalente a lo que decías vos. Si yo dibujo esta recta, la gráfica de esta recta sería algo así. Bien, algo así. Entonces, decir que me corro 2 y bajo 3, me corro 2, como dijimos acá, y bajo 3, porque dijimos como la pendiente negativa, bajé 3 lugares, es equivalente a decir, me corro 2 para acá, pongamos, ¿y qué hago? En lugar de bajar 3, subo 3. O sea, me corro 2 para la izquierda, pero subo 3. ¿Está? En ese caso estaría como pensando de que, bueno, como me corro 2 para la izquierda, le puse el signo al 2. Me corro menos 2, diríamos. Pero después tengo que subir 3. A uno de los dos le pongo el signo. ¿Se entiende? Ya sea el de arriba o el de abajo. Si usan por criterio, yo siempre uso el mismo para no confundir por ahí. Es decir, bueno, lo de abajo siempre me corro para la derecha. Y lo de arriba me corro hacia arriba o hacia abajo según el signo de la pendiente. De paso vemos esto, ya que tenemos graficada acá una función con pendiente negativa, fíjense cómo será este ángulo y cómo es la recta. Vamos a mirar primero, les estaba preguntando, vamos a volver a lo que les estaba preguntando, el dominio, la imagen y después vamos a ver lo del crecimiento. ¿Sí? Fíjense, el dominio de una función lineal, ¿cuál es el dominio? No escucho ninguna opinión. Todo lo real. Una función lineal es un polinomio de grado 1 y ya dijimos que los polinomios en general, cualquier polinomio, el dominio son todos los reales. ¿Sí? Entonces, el dominio particular de un polinomio de grado 1, que es una función lineal, va a ser todos los reales. Con respecto a si crece o decrece, la primera que dibujamos acá, ¿cómo es la gráfica? Creciente. La otra que dibujé acá es decreciente. ¿Qué relación tiene eso con la pendiente? ¿Cuándo puedo decir que va a ser signo. creciente o cuándo va a ser decreciente? Sería Va a cuando ser creciente tenga cuando signo sea negativo. positivo y decreciente cuando sea Cuando la pendiente negativo. positiva, la recta va a ser creciente, ¿sí? Cuando la pendiente es positiva, la recta va a ser creciente. Cuando la pendiente es negativa, el gráfico o la recta le tiene que dar decreciente. ¿Se dan cuenta? Por otro lado, cuando la pendiente es positiva, ¿cómo va a ser siempre este ángulo? ¿Entre cuánto y cuánto va a estar? Va a ser menor que 90 grados. ¿Lo ven? Va a ser un ángulo agudo cuando la pendiente es positiva y va a ser un ángulo mayor que 90, obtuso, decimos, en el caso de que la pendiente sea negativa. ¿Sí? Eso tiene que ver también con el valor de la tangente. Si ustedes encuentran la tangente, en el caso de una pendiente
En el caso de un ángulo que les da menor que 90, un ángulo agudo, la tangente siempre les va a dar positivo. Si encuentran la tangente para un ángulo, por ejemplo, de 130 grados, que sería como este, pongámosle, ahí la tangente les va a dar negativa. La tangente es la pendiente, acuérdense. ¿Está bien? Bueno, ahí tenemos todos esos conceptos que están mencionados ahí en la diapositiva. Ángulo de inclinación, dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento. ¿Sí? Avanzamos con ecuaciones de recta que pueden ser verticales u horizontales. Ahí ya no voy a hablar de una función. En el caso de la recta horizontal, sí, podría decir que es una función. Pero yo puedo tener gráficas de rectas que sean, por ejemplo, así, como estamos diciendo, una recta que sea horizontal, supongamos que corta al eje de la Y en el punto cada 3, ¿sí? Vamos a suponer que esto es X. Y puedo tener una gráfica de una recta que sea vertical. Por ejemplo, pongamos acá. Una función, una recta que corta acá en -2. Si esto fuera el Y y este fuera el X. ¿Vale? La ecuación de una recta, la ecuación de una recta horizontal es Y igual a una constante, es decir, Y en este caso igual a 13. ¿Sí? Si ustedes quieren graficar una función y le dan distintos valores de X, ¿qué va a pasar en el caso de una función que es horizontal? Que para cualquier valor de X, todos los valores de X van a parar en este caso al 3. ¿Se dan cuenta? Es función, en este caso puedo hablar de que es una función lineal cuando es así horizontal. Sería el caso de los dibujitos, de los diagramas de Venn, y este fuera el conjunto A y este fuera el conjunto B. El caso de que todos los reales irían a parar al 3. ¿Se dan cuenta? Cualquier valor de X que esté en el dominio le corresponde como imagen el 3. ¿Es función o no? Criterio de la recta vertical para ver si era función. ¿Se acuerdan? Vayan relacionando todas esas cosas. Si yo trazo una recta vertical, me corta siempre en ¿cuántos puntos? En uno solo. ¿Es función? Sí. ¿Ah? Es una función, en este caso puedo hablar de la función lineal, cuando es horizontal. ¿Sí? La ecuación entonces va a ser Y igual a 3, que es el punto donde corta el eje de las Y. Es decir, que tengo la ordenada al origen. ¿Cuánto tendría de pendiente una recta que es así horizontal? ¿Cuánto vale la pendiente? 0, porque sería 3 más, en todo caso, sería 0 por X, porque no tengo X. Entonces la pendiente sería 0, la ordenada al origen sería 3, que es donde corta el eje Y. ¿Está bien? Una recta que es así, vertical, ¿es función? ¿Es función o no? En este caso estaría teniendo este dibujito, pero al revés. Es decir, que ¿qué estaría pasando acá? Que un mismo valor de X, que sería en este caso el -2, se correspondería con todos los valores de Y. Por ejemplo, para este valor de X, iría a parar acá al 1. Para ese mismo valor de X, también tendría como imagen el 2, el 3, el 4, obviamente todos los que están en entre medio. Todos los negativos irían a parar, o sea, el mismo valor de X, si este es el A y este es el B, el mismo valor de X tendría más de una imagen. ¿Es función o no? Esta no es función. ¿Está? Pero podemos tener la ecuación de una recta vertical. Hablamos de la ecuación de la recta. ¿Sí?
En este primer caso, cuando es horizontal, ¿será una función inyectiva o no? Teníamos el caso de que varios valores de x van a parar al mismo y. Para que sea inyectiva, tenía que decir, a valores distintos de x le tienen que corresponder distintos valores de y. No podía suceder esto de que todos vayan a parar al mismo o que haya dos que vayan a parar al mismo. Entonces, esta será una función que no es inyectiva. ¿Tendrá inversa? Si no es inyectiva, no va a ser biyectiva, por lo tanto no tiene inversa. ¿Estamos? Bueno, solo para recordar todas esas cositas que ya hemos visto. ¿Está? Bien, avanzamos con otras fórmulas que se le puede presentar a la función lineal. Esta que vimos acá se llama la ecuación explícita. ¿Sí? Esta es la ecuación explícita. Explícita porque está explicitada la y como función de x, decimos. Está despejada la y. ¿Sí? Por eso decimos explícita o también se le llama pendiente ordenada al origen, la fórmula pendiente ordenada al origen. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otra que se llama ecuación punto pendiente, le decimos. La ecuación punto pendiente va a ser, supongamos que tengo yo una función lineal, cuya gráfica ya dijimos que es una recta, y tengo, como dijimos hoy, dos puntos. Obviamente, si tengo la gráfica de una función lineal, todos los puntos están alineados, entonces yo tengo dos puntos cualquiera de esa función lineal. ¿Sí? En particular, uno de esos puntos va a ser conocido. ¿Sí? Cuando yo digo punto pendiente, dado el punto P sub 1, supongamos que va a tener coordenadas x1 e y1 y un punto cualquiera de coordenada P, le vamos a llamar, que va a tener coordenada x, y. ¿Se acuerdan que hoy dijimos un punto P sub 1 y un punto P sub 2? Le ponemos subíndice normalmente cuando es un conocido. Cuando es un valor conocido, cuando es un dato, le ponemos subíndice, como acá. x1 y 1 sería un punto conocido por donde pasa la recta, por ejemplo, un punto de coordenadas, como dijimos hoy, 2, 3. ¿Sí? Ese será el P sub 1. Y un punto cualquiera de coordenada x, y, a ese no le pongo subíndice, porque es un punto cualquiera que lo puedo ubicar acá, lo podría ubicar más allá, más acá o del otro lado. Un punto cualquiera de la recta. Pero este sí es un punto conocido, P sub 1, que tiene coordenadas x1 e y sub 1. ¿Estamos? Entonces yo lo que quiero es encontrar la fórmula que va a tener la recta conociendo estos datos. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo encontraría yo la pendiente. La pendiente M, ¿sí? También va a ser conocida, por eso se llama punto pendiente. ¿Sí? Pendiente M, vamos a anotarlo acá, pendiente M va a ser conocida. Es decir, ¿qué vamos a conocer? En este caso, un punto cualquiera de la recta, P sub 1, y la pendiente M de la recta. ¿Sí? Entonces, yo quiero ver cómo armar la fórmula de la función lineal cuando conozca un punto y la pendiente. ¿Sí? Bueno, si yo conozco la pendiente M, también yo sé cómo encontrar la fórmula de la pendiente dados dos puntos cualquiera.
¿Se acuerdan cómo encontramos hoy? Restando. ¿Qué es lo que resto arriba? Por ejemplo, I2 menos I1. I2 menos I1. Pero acá no tengo el I2. En realidad tengo este que le llamamos I. Cualquiera. Claro. Va a ser un I. Entonces va a ser I menos I sub 1. Y abajo, ¿qué debería restar? X menos X1. X menos X1. ¿Está bien? Bueno, este X menos X1 está dividiendo, lo puedo pasar al otro lado multiplicando con la pendiente. Entonces, de este lado voy a poner M por X menos X1. Y acá me quedó I menos I1. ¿Van siguiendo lo que hicimos ahí? Este denominador simplemente lo pasé al otro lado multiplicando. ¿Qué es lo que estoy queriendo hallar o despejar? Estoy queriendo despejar I, porque despejar I sería decir, quiero hallar f de x, quiero encontrar la fórmula de la f de x dado o conociendo estos datos. ¿Sí? Bueno, entonces esto lo pasé para el otro lado y ahora ¿qué digo? El I1, ¿cómo lo puedo pasar al otro lado? Este I1, ¿cómo pasa? Sumando. Bueno, x menos x1 más el I sub 1. Y esto será igual al I. Acuérdense que decir I es lo mismo que decir f de x. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula que voy a usar en un problema dado cuando conozco o cuando tenga como dato la pendiente y un punto de coordenadas x1 y 1. ¿Ven? Fíjense que si yo le digo hallar la ecuación de la recta cuya pendiente vale 1/2 y pasa por el punto 5,8, bueno, ahora vamos a hacer un ejemplito. Con esos datos puedo encontrar, sabiendo esta fórmula, la formulita puedo encontrar la fórmula de la función lineal que cumpla con eso. ¿Sí? Por ejemplo, hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente, vamos a poner directamente m igual a 3 y pasa por el punto P sub 1 de coordenadas 2, 5. Pasa por el punto de coordenadas 2, 5. ¿Sí? Bueno, uso la fórmula esta, punto pendiente. Dado el punto P sub 1, que ahí lo tenemos, punto P sub 1, y conocida, pendiente M conocida, me dice que la pendiente vale 3, directamente entonces puedo encontrar la fórmula de la función usando esta ecuación. Es decir, que mi función va a ser I igual la pendiente M, ¿cuánto vale? 3. Eso multiplicaría x menos x1, como decía la formulita que encontramos. Perdón, x menos, ¿cuánto vale x1? 2, podría poner ya directamente. ¿Sí? Este 2 sería el valor del x1, más el valor del y sub 1, que sería 5. Bueno, esa es la ecuación de la recta que ando buscando, ¿sí? Que tiene su pendiente y pasa por el punto de coordenada 2, 5. Si tuviera que graficarla, bueno, ahí para graficarla, sí o sí tengo que encontrar la ecuación explícita, donde tengo la pendiente y la ordenada al origen, para poder graficarla como dijimos hoy. Primero marco la ordenada al origen y después me corro tanto y subo tanto. Entonces, para encontrar la ecuación explícita a partir de esta fórmula,
simplemente lo que hago es ahí la distributiva, agrupar un poco y ahí ya tengo la fórmula. O sea que acá va a ser y igual 3 por x, 3 por menos 2, me quedaría menos 6, más el 5 que tenía. Es decir que la fórmula de esta recta va a ser 3x menos 6 más 5, me queda 3x menos 1. Y esa es la fórmula de esta función que tiene esa pendiente y va a pasar por ese punto, ¿sí? Si yo la grafico, debería decir que corta el eje de la y ¿en cuánto? En el menos 1, que es la ordenada del origen. Cortaría el eje de la y en menos 1. Y ahora me corro según lo que indica la pendiente. La pendiente en este caso, ¿qué es? 3, ¿sí? ¿Qué significa pendiente 3? Siempre, como es un entero, le tengo que poner un denominador. ¿Cuánto valdría el denominador? 1. Si no tiene denominador es como si fuera un 1. Entonces, ¿qué digo? Por cada una unidad que me corro en X, es decir, que me voy a correr acá a la altura del 1, 1 para la derecha, y tengo que subir, en este caso, 3. ¿Sí? Es decir, que acá siempre subo o bajo, pero contando desde la ordenada del origen. Es decir, que desde acá me corrí 1 y subo 1, 2, 3, voy a llegar hasta el 2. Y ahí tendría la gráfica de esta recta. ¿Por dónde debería pasar? Debería cumplir esto también. Debería pasar por el punto de coordenadas 2, 5. Es decir, que si yo llegaría a graficar acá o marcar el 2, debería llegar allá arriba hasta el 5. Fíjese que también tiene que cumplir la misma relación de la pendiente. Si yo arranco del punto este, que es la ordenada al origen, dije, me corro 1 y subo 3. ¿Sí? Pero si a mí se me ocurre salir desde este otro punto, también se tiene que cumplir que la pendiente me corro 1, fíjense, me corro 1 y subiría 3. ¿Se dan cuenta? Es decir que puedo partir de cualquier punto y marcar la pendiente, en este caso corriéndome 1 y subiendo 3, porque esa proporción se tiene que cumplir siempre para cualquier par de puntos que están en esa recta, ¿sí? Cualquier par de puntos que yo elija tiene que cumplir eso siempre, que si me corro 1 y subo 3, voy a partir de un punto de la recta y voy a llegar también a un punto que va a estar sobre esa recta. ¿Se entiende? Bueno, ahí entonces tienen la fórmula punto pendiente, ¿sí? Profe, si Sí, puedo hacer una pregunta. sí. Cuando queda y igual a 3x menos 1, el x, yo entiendo que no lo necesito para graficar, pero no nos preocupa saber cuánto vale, no tiene importancia. No, el X es la variable independiente, o sea, vos en un problema te puede decir que, por decir un ejemplo muy tonto, digamos, ¿no? La cantidad de población que hay en un país aumenta, según lo que indica la pendiente, aumenta a ese ritmo por año, ¿entiendes? Es decir, que para distintos valores de año, para cada valor de años, distintos años, voy a encontrar distintos valores de población. Entonces, Ok, la variable me indica eso, justamente, es una variable. Es decir, que para distintos valores de esa variable, yo voy a obtener distintos valores de función. ¿Ah? Que puede sí, representar a lo mejor la altura de un objeto, o puede representar la cantidad de individuos de una población, ¿se entiende? O puede sí, representar a lo mejor la temperatura de un cuerpo a partir del tiempo. ¿Sí? Entonces, esa variable X va a tomar distintos valores.
que puede indicar tiempo, que puede indicar temperatura, que puede indicar lo que sea, y la y también es una variable que depende de los valores de x, ¿sí? Por ejemplo, como te decía, la altura puede depender del tiempo, la altura del objeto puede depender del tiempo. Entonces, para distintos valores de x, que sería el tiempo, voy a obtener distintos valores de la temperatura. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, Muchas gracias. otra fórmula de la función lineal. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces voy a decir ecuación ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Voy a tener como cuando teníamos la pendiente, es decir, un punto P1 de coordenadas x1 y 1 y un punto P2 de coordenadas x2 e y. Bueno, en este caso se tiene que cumplir esa relación. La relación en la que les comentaba recién, es que si yo tomo dos puntos cualesquiera de la recta, por un lado puedo encontrar la pendiente, como dijimos hoy, y pónganse que este es el punto P1 y este era el punto P2, y por acá voy a tener otro punto cualquiera que le pongo P de coordenada X1. ¿Sí? Un punto P1 y P2 van a ser conocidos. Como decimos, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, significa que yo voy a tener como dato esos dos puntos, que son estos dos que tienen subíndice, como les decía. Cuando yo los datos los conozco, son valores que conozco, le pongo por lo general subíndice, ¿sí? Entonces voy a tener dos puntos conocidos por donde sé que va a pasar la recta, y lo que quiero ahora es encontrar la fórmula que va a tener esa recta. Bueno, yo sé que dados dos puntos P1 y P2, puedo encontrar la pendiente M. Por un lado, la pendiente tiene que ser, según lo que dijimos hoy, ¿cómo sacaba la pendiente? I2 menos I1 Y sobre abajo, X2 sobre X1. X2 menos X1, ¿de acuerdo? Bueno, pero por otro lado, si yo quisiera encontrar la pendiente, dado ese punto, por ejemplo, P y P2, también podría encontrar la pendiente a partir de esos dos. ¿Cómo sería? Lo mismo que hicimos antes. Lo I mismo, en este caso menos... sería I menos el I2 en este caso y abajo X menos X2. ¿Entiendes? O también podría haber encontrado la pendiente a partir del punto este P de coordenadas XY con el P sub 1. ¿Ah? Me debería dar lo mismo. Dijimos que la relación esta siempre se tiene que mantener. El cociente, digamos, la proporción, siempre se tiene que cumplir. Y entonces también me tendrá que dar lo mismo si yo resto I menos I1 y abajo pongo X menos X1. ¿Se entiende? Esa, esa relación siempre se tiene que cumplir. Entonces, yo puedo tomar, obviamente, si yo tengo como datos el valor del P sub 1 y el P sub 2, ese lo voy a tener que usar en la fórmula. ¿Sí? Entonces, de ahí puedo encontrar o puedo decir que la fórmula para hallar la recta esta va a ser I2 menos I1 sobre X2 menos X1
Y eso tiene que ser igual. Bueno, a esta pendiente que encontramos acá o a la otra, es lo mismo. Puedo usar la de abajo que tiene el x1 o la de arriba que tiene el x2, lo mismo. ¿Tá? En la transparencia está puesto la de abajo. Yo puedo usar entonces que esto tiene que ser igual, porque obviamente la pendiente de la recta es la misma. Entonces, si la pendiente es m, este m tiene que ser el mismo que este otro m y el mismo que este otro m. ¿Ah? ¿Se entiende? Entonces, bueno, puedo igualar este con este o este con el otro. ¿Sí? Cualquiera. Es decir, que yo puedo utilizar, primero voy a utilizar el punto P1 y P2 para encontrar esto que sería la pendiente. ¿Sí? Y después, cualquiera de estos otros para tener una relación con el X y con el Y. Bien. Y de acá, esta es la fórmula ya de la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Sí? Si yo, obviamente, como siempre, voy a necesitar despejar la Y, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, lo que hicimos hoy, el X, perdón, acá me faltó ponerle el 1, ¿no? X menos X1, que está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado multiplicando. ¿Sí? Entonces, de este lado, bueno, voy a tener todo esto, que es Y2 menos Y1, y abajo X2 menos X1, que esto sería en realidad la pendiente, por este paréntesis que lo voy a pasar al otro lado multiplicando, ¿de acuerdo? Es decir, por, entre paréntesis, X menos X1. Y del otro lado, ¿qué me estaría quedando por ahora? Y menos Y1. ¿De acuerdo? Si lo que quiero es despejar la Y, bueno, me faltaría este Y1 que está restando, pasarlo al otro lado sumando, y ahí tengo entonces la fórmula. Perdón, Y2 menos Y1 iría arriba. Sobre X2 menos X1 por X menos X1. Y este menos Y1 dijimos que lo voy a pasar sumando. Más Y1 igual al Y. Esa es la ecuación de la recta que voy a poder utilizar, o la fórmula que voy a poder utilizar, cuando tengo como dato o cuando conozco las coordenadas de dos puntos por donde pasa la recta. ¿Sí? Fíjense que es parecida a la fórmula, en realidad igual, a la fórmula punto pendiente que hicimos hoy. Porque ¿se acuerdan la de hoy, punto pendiente, que era? Y era esto mismo, donde esto que está acá, todo esto que está acá, ¿quién es? El valor del m. Entonces, la misma fórmula punto pendiente que encontramos hoy. ¿Se dan cuenta? Es la misma. ¿Sí? Bueno, así puedo obtener entonces, dados dos puntos cualquiera en el plano, si los tengo dos puntos como datos, puedo encontrar la fórmula de esta manera. ¿Sí? La fórmula de la función lineal. Hay otra ecuación que se llama la ecuación segmentaria de la recta. Ecuación voy a tener como dato lo que se llama la ordenada al origen, que ya lo conocen, y la abscisa al origen también. Es decir, que voy a tener conocido el valor de la ordenada al origen, el eje Y, el punto de la recta corta al eje de la Y, como ya dijimos, ese es el valor que llamamos normalmente con B, y es la ordenada al origen, ¿sí?
Y el punto donde la recta corta al eje de las X se llama abscisa al origen. Y supongamos que lo denomino con la letra A. Entonces la fórmula de la ecuación segmentaria de la recta es X sobre A más Y sobre B igual a 1. ¿Sí? Esa es la ecuación segmentaria de la recta. Obviamente pueden llegar a esa ecuación aplicando cualquiera de las fórmulas que dimos recién, las que dimos anteriormente. Porque de última, este punto B tiene coordenadas. Es un punto de coordenadas, ¿cuánto? 0, sería 0 de X, B. ¿De acuerdo? Es decir, que a este le podría llamar el punto P sub 1, que tiene coordenadas 0B. Y este otro, ¿qué coordenadas tendría? Supongamos que sea un punto P sub 2, que tiene coordenadas A0. A. Bueno, entonces puedo usar cualquiera de las fórmulas que vimos hoy, anteriores, para llegar a la fórmula segmentaria, si quiero, ¿sí? O encontrar la fórmula de la recta, en definitiva, ¿sí? Y también, a partir de esta ecuación segmentaria, yo podría hallar la ecuación explícita, por ejemplo, si quiero encontrar la pendiente y la ordenada del origen, siempre tengo que despejar la y, acuérdense. Si despejo la y de acá, me quedaría que y sobre b, y este x sobre a lo paso para el otro lado. ¿Cómo pasa? 1 menos x sobre a, ¿de acuerdo? Pasa, todo el término está sumando completo, lo paso al otro lado restando. Y ahora, el b, ¿qué está haciendo? Con la y. Estaría dividiendo. Está dividiendo. Lo voy a pasar al otro lado multiplicando a todo esto, es decir, 1 menos x sobre a por b. Y bueno, ahí si quiero puedo hacer acá la distributiva. B por 1 sería B. Y B por X sobre A me va a quedar, lo puedo poner así, B sobre A por X. ¿De acuerdo? Y fíjense que este B sobre A, ¿qué sería? ¿Qué es B sobre A? ¿Eh? Vamos a empezar La por el más pendiente. fácil. Claro, el B sobre A sería la pendiente. En realidad es menos B sobre A. ¿Entiende? ¿Coincide esto con este gráfico? Si fuera así, B sobre A. Fíjense, el A me correría a lugares, si esta es la ordenada del origen, B es la ordenada del origen, ¿de acuerdo? Corta el B, eso estamos de acuerdo. ¿Y cómo marco la pendiente? De acá me tengo que correr ¿cuántos lugares? A lugares sería. Sería lo que me corro. A lugares sería lo que me corro para la derecha. ¿Y cuántos, en este caso, qué digo? Bajo, porque es negativa la pendiente. Bajo esta cantidad. ¿Cuánto es esta cantidad? B. ¿Se entiende? Esto es B y esto es A. Entonces, me corro a lugares y bajo B lugares. ¿Está bien? Entonces, la pendiente es B sobre A. ¿Ah? Entonces, a partir de la ecuación segmentaria, siempre puedo encontrar la función, la ecuación explícita. Y también, a partir de la explícita, si yo quisiera, podría pasar a la segmentaria. ¿Sí? De cualquier fórmula puedo deducir cualquier otra. Eso va a pasar siempre, ¿sí? El tema es que de acuerdo a los problemas que tengan, ustedes después en la práctica se van a dar cuenta que si el ejercicio le dice, bueno, dada la ordenada y la abscisa al origen, o dada la ordenada al origen que vale tanto y la abscisa al origen que vale tanto, es decir, que va a tener este puntito y este puntito, bueno, yo podría usar cualquiera de las fórmulas anteriores, como les decía, pero obviamente me va a convenir esta, porque ya sé que esto es la abscisa al origen y la ordenada al origen. Y entonces directamente uso esta fórmula. ¿Tá? Si tengo un punto y la pendiente, voy a usar la otra fórmula que vimos hoy, me va a convenir. Pero siempre
cualquiera de las fórmulas que usen van a llegar siempre al mismo resultado, en definitiva, ¿sí? Ustedes siempre quieren usar la misma, que es la que vimos al principio, que es la que más conocen, la de m por x más b, y siempre quieren usar esa, con los datos que tengan, van a llegar igual a la fórmula de la ecuación lineal. ¿Entiendes? En algunos casos van a trabajar un poco más, un poco menos, pero pueden siempre a partir de una fórmula encontrar cualquiera, la otra. Bien, esa es la ecuación segmentaria. Bueno, y de la función lineal, ¿qué nos queda ver? Nos queda ver cuando dos rectas son paralelas, que es un concepto que usamos bastante, o cuando son dos rectas perpendiculares. Paralelas, bueno, ya conocen la idea de dos rectas que son paralelas. Si yo dibujo, el título sería rectas paralelas y perpendiculares, ¿sí? Rectas paralelas y perpendiculares. Bueno, por ejemplo, puedo tener una recta que es así y otra recta que tratemos de que sea paralela, sería algo así. A ver, no me quedo muy paralela. Dos rectas que son paralelas. Por ejemplo, esta, puedo decir, no sé, me corro 2 y subo 1. Y para que sea paralela, ¿qué tendría que tener esta otra recta también? También tiene que tener la misma inclinación, decimos. Dos rectas que son paralelas, son dos rectas que no se cortan nunca, que tienen la misma inclinación, ¿sí? Entonces esta también, me corro 2 y subo 1, por ejemplo, ¿sí? Entonces, básicamente dos rectas para que sean paralelas, ¿qué tienen que tener? La misma pendiente, rectas paralelas tienen igual pendiente. Por ejemplo, yo digo, y igual, en este caso es, me corro 2, sería un medio de x, como sería el gráfico de esta que dibujé acá, ¿sí? Si me corro 2 y subo 1, quiere decir que la pendiente vale un medio. Un medio de x, pongámosle que acá esté el 3 y acá esté el menos 1. ¿Sí? Una recta sería un medio de x más 3 igual a un medio de x menos 1 sería la ordenada al origen de esta otra, ¿sí? Entonces, dos rectas que son, para que sean paralelas, que tienen que tener la misma pendiente y la ordenada al origen, ¿cómo debería ser? Diferente. La ordenada al origen, distinta, ¿sí? Entonces vamos a agregar distinta. Distinta a la ordenada del origen, ¿de acuerdo? Porque si en realidad si tuviera la misma pendiente y la misma ordenada del origen, sería una recta que coincidiría, le llamamos rectas coincidentes. Sería una arriba de la otra, ¿de acuerdo? Entonces, para que sean paralelas, la misma pendiente y distinta a la ordenada del origen, ¿sí? Y dos rectas que son perpendiculares, bueno, ahí está más difícil de verlo. Pero para que dos rectas sean perpendiculares, se tiene que cumplir que tengan pendientes inversas y contrarias. Contrarias u opuestas.
Por ejemplo, esta que ya tenemos dibujada acá, un medio de x más 3. Para que la pendiente sea la inversa de esta, es decir, si esta tiene pendiente un medio, la de la perpendicular o una recta para que sea perpendicular a ella, tiene que tener pendiente inversa, quiere decir dado vuelta, es decir, si yo tomo el inverso, ¿sí? El inverso del un medio, el inverso multiplicativo, estaríamos diciendo, del un medio, es ese mismo número dado vuelta, ¿se acuerdan? Entonces sería que va a tener pendiente 2, la perpendicular, ¿sí? 2x, y contrarias o opuestas quiere decir que cambia de signo. Es decir, que tiene que tener las pendientes inversas y cambiada de signo, ¿sí? Entonces, si esta tiene pendiente un medio, esta tiene que tener menos 2x, ¿sí? Es decir, dado vuelta y le agrego el signo menos, le cambio el signo. Si la pendiente de una recta es positiva, la otra tiene que ser negativa. Y si la otra es negativa, la perpendicular tiene que ser positiva. ¿Cómo graficaría, por ejemplo, esta recta? Y igual a menos 2x, que no tiene ordenado al origen. En realidad, ¿cuánto vale la ordenada al origen? Si es 0. igual a menos 2x, la ordenada al origen, 0. Es Vale decir, 0. esta pasaría por 0, pasaría por el origen, y si la pendiente vale menos 2, hacemos como que tiene un 1 en el denominador, ¿no es cierto? Entonces, 1 a la derecha, y después tendría que bajar 2, ¿sí? Bueno, me correría 1 y bajaría 2. Lo que pasa es que ahí están medio mal graficadas, ahora la vamos a graficar bien. Porque yo partí de un gráfico así nomás, ¿sí? Y después le quise poner números y no. Vamos a graficar la de un medio de x más 3, que era la que teníamos algo así. Un medio de x más 3, dijimos, la ordenada al origen sería 3, y la pendiente un medio, quiere decir que me corro 2 lugares. Me corro 2 lugares y subo 1. Es decir, que subiría hasta el 4. Me corro, a ver si hice bien, sí, ¿no? Dije, me corro 2 lugares y subo 1. Me corro 2 lugares y subo 1, entonces sería algo así. Esa sería la recta que teníamos dibujado hoy, un medio de x más 3, ¿sí? Y ahora vamos a dibujar la que debería ser perpendicular, que es menos 2x. Dijimos que pasa por el 0, y después, ¿qué digo? Me corro 1 y bajo 2. Bajo 2. 1, 2. Bueno, le debería dar este punto. Esta que dibujo acá, medio torcida, pero bueno, peor todavía. Esta que dibujo acá debería quedar perpendicular a la que teníamos hoy, ¿sí? Perpendicular, que quiere decir que entre sí forman un ángulo de ¿cuánto? Un ángulo de 90 grados, ¿sí? Dos rectas son perpendiculares, entonces cuando sus pendientes son inversas y contrarias. Y si las grafico entre sí forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Bueno, por último, la ecuación general de la recta, que es la que pueden obtener a partir de pasar todo para un solo lado. En vez de despejarla ahí, yo puedo tener pasar todo para un solo lado igualado a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta recta, si esta ahí la paso para el otro lado restando, me va a quedar, por
0, ¿sí? Este y lo voy a pasar para allá. Entonces me queda un medio de x menos el y, que lo voy a pasar para allá restando, más 3. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Menos un medio de x, menos y, más 3. Perdón, un medio de x, el y que lo paso para allá, restando, más 3. Esta cuando está igualada a 0, cuando está igualada a 0, se llama la ecuación general de la recta. Y ese a, b y c que aparece ahí en la fórmula, la fórmula es 0 igual a, bueno, acá sería a por x más b por y más c igual a c. Esta se llama la ecuación general, ¿sí? A por x más b por y más c igual a 0. Donde a, b, c son números cualquiera. Por ejemplo, acá el a, ¿cuánto valdría? Un medio. En el ejemplito que hicimos recién, ¿sí? El a, lo que está multiplicando a la x, sería un medio. El b sería el numerito que está multiplicando a la y, que acá sería un menos 1. Y el c, en este caso, sería el 3, ¿sí? Término independiente. ¿Vamos? Bien. ¿Cómo andamos de horario? Estamos bien. Bien. Les quiero adelantar un poquito más, aunque sea, vamos a comenzar hoy con el tema de la otra función que sigue, función cuadrática, ya que, como habrán escuchado por ahí, la semana que viene nuevamente hay paro, lamentablemente. De todas maneras, con lo que ya les di hoy y ahora lo que les voy a alcanzar a dar de función cuadrática, ya tienen para avanzar con el práctico 3, ¿sí? Y creo que todavía tenían tiempo hasta toda esta semana para terminar el 2 según la planificación. O sea que con el teórico vamos bastante adelantados, digamos, ¿sí? Les va a quedar, quiero decir con esto, que la semana que viene ya van a tener el teórico dado como para poder trabajar con la práctica con el práctico 3, ¿sí? Supuestamente hasta el 11 de mayo más o menos tienen tiempo para terminar con el práctico 3. El 11 es, creo, el parcialito del práctico 3, ¿sí? Pero bueno, todavía tienen el 2 que terminar y el parcialito del 2 creo que es el 20, si no me equivoco. Bueno, lo de función cuadrática, ¿sí? Ya hemos hablado de la función cuadrática, cuya gráfica, ¿qué es? ¿Cómo es la gráfica de una cuadrática? Una, Una parábola. bien. La fórmula de la función cuadrática era a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? La función cuadrática tiene tres términos. Como el nombre lo dice, uno de esos tiene que ser un cuadrático, o sea, un término de grado, un coeficiente, un término de grado 2, por eso es cuadrática. Después tiene un término lineal, el b por x, y el otro que se llama el término independiente, ¿sí? Los valores de a, b y c se llaman coeficientes, ¿sí? Como en los polinomios, igual. De hecho, es un polinomio de grado 2, una función cuadrática, ¿sí? Y ya hablamos de los polinomios, ya hablamos del grado del polinomio, ¿no es cierto? Bueno, grado 2 es un polinomio de grado 2. El coeficiente del término de mayor grado se llama el valor de a, en este caso el coeficiente principal. Este b es el coeficiente lineal, por así decirlo, y el c es el término independiente. Término independiente, ¿sí?
así como la función lineal tenía los parámetros m y b, es decir, la ordenada origen y la pendiente, la función cuadrática tiene tres parámetros, que son el valor del a, del b y del c. El c, que es el término independiente, también, como en la función lineal, el numerito que estaba solo, que era el término independiente, me indica dónde la gráfica va a cortar al eje Y. ¿Sí? Este también sería como una ordenada al origen, si le quieren llamar. ¿Sí? Indica dónde la gráfica corta al eje Y. El coeficiente principal, que es el A, entre otras cosas, me va a indicar si la parábola tiene las ramas hacia arriba o hacia abajo, según el signo. Si A mayor que 0, si el valor de A es positivo, la parábola tiene parábola con las ramas hacia arriba. Tiene las ramas, decimos, hacia arriba, ¿sí? Y si el A es menor que 0, tiene las ramas hacia abajo. Es decir, por ejemplo, ustedes saben, la parábola, pongámosle y igual a 2x cuadrado, sería esta así, el valor de a es positivo, tiene las ramas hacia arriba. ¿Sí? Y si yo quisiera graficar la función y igual a menos 2x al cuadrado, bueno, sería una parábola con las ramas hacia abajo. La apertura de las ramas depende también del valor de a. Ahora después vamos a ver distintas gráficas, pero mientras más grande es el valor de a, las ramas de la parábola se van a ir acercando cada vez más al eje de las y. Es decir, si yo tuviera que graficar, por ejemplo, la función 3x cuadrado, sería como más pegadita al eje y. Sería una cosa así. Podría decir que esta sería y igual a 3x cuadrado. Y si tuviera que graficar todavía 5x cuadrado, todavía sería más finito. En cambio, si tuviera que graficar, por ejemplo, un tercio de x cuadrado, las ramas de la parábola se acercan un poco más al eje de las x, es decir, que sería una cosa más así. Esta que está dibujada con azul podría ser, por ejemplo, y igual a un tercio de x cuadrado. Es decir, mientras más grande el valor de a, más pegadita al eje y. Mientras más chiquito, obviamente, un tercio es menor que 3, ¿no? Obviamente, 0, y algo. Si el número es menor que 1, las ramas de la parábola se van a ir acercando cada vez más al eje de las x. ¿Tá? Con la misma característica, si el valor de a es negativo, nada más que va a ir hacia abajo. ¿Sí? Y también más pegadita al eje y o más amplias según el valor del a. ¿De acuerdo? La primera ecuación, que no les dije cómo se llamaba, se llama la ecuación polinómica o explícita de la función cuadrática. ¿Sí? Me faltó aclarar acá que para que sea una función cuadrática tengo que tener justamente un término cuadrático, es decir, que el a tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Porque si no, a distinto de 0 y a, b y c serían números reales cualesquiera. ¿Sí? Como les decía, si el a es 0, no tendría el término cuadrático, ¿se entiende? Entonces sería una función lineal en realidad. Entonces el a tiene que ser distinto de 0. Bueno, ahí vimos las características de la función a por x cuadrado, es decir, cuando solamente tengo el coeficiente principal, ¿sí?
la parábola tiene este punto que se llama el mínimo de la parábola, o cuando está con las ramas hacia abajo se llama el máximo, es decir, el máximo valor que puede tomar la función cuadrática o el mínimo. Ese se llama el vértice, y en estos casos, cuando solamente tengo la forma a por x cuadrado, me refiero, ¿sí? Que falta, o sea, no tengo el término lineal ni el término independiente, ¿sí? En esos casos, el vértice se encuentra en el punto 0, 0, y acá también, ¿sí? El vértice se encuentra en el punto 0, 0. Acuérdense que el vértice es el punto más alto, o el mínimo, o el máximo, según cómo sea la fórmula de la parábola. Y la parábola también tiene algo que se llama el eje de simetría, que es una recta vertical que pasa por el vértice, ¿sí? Una recta vertical pasa por el vértice, en este caso tiene que pasar por el 0, sería. Y acuérdense que la ecuación que vimos de las rectas verticales eran x igual a un número, ¿sí? En este caso es x igual a 0, el eje de simetría. Decir eje de x igual a 0 es lo mismo que decir en este caso el eje y, ¿sí? El eje y es el eje de simetría cuando función cuadrática es de la forma a por x cuadrado, es decir, 3x cuadrado, 2x cuadrado, un tercio x cuadrado. Todas tienen el vértice en el 0, 0, y eje de simetría es la recta que dividiría la parábola a la mitad. Es decir, en este caso el eje y o la recta x igual a 0 es el eje de simetría, ¿sí? Bien. Y vamos a ver hasta acá, una más por ahora, para que no se me duerman, porque ya están cansados. Vamos a ver qué ocurriría cuando tengo, además del término cuadrático, también tengo el término independiente. Es decir, la fórmula sería ax cuadrado más c, en ese caso, ¿sí? Bueno, un poco ya hemos hablado de eso. Si yo tuviera, por ejemplo, que graficar la parábola en un medio x cuadrado más 1. Ya habíamos dicho qué pasa cuando a una función le sumo o le resto, en este caso le sumo 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la gráfica se desplaza un lugar hacia arriba, ¿sí? Al sumarle una constante a una función, toda la gráfica se desplaza tantas unidades, ¿sí? Hacia arriba si la constante es positiva, o se desplazará hacia abajo si la constante es negativa. Eso pasa con cualquier gráfica. O sea, si yo tuviera la gráfica de la función valor absoluto, ¿se acuerdan que era así? Esta era el valor absoluto de x. Y si yo quiero graficar valor absoluto de x más 1, bueno, va a ser lo mismo, pero va a tener el pico en el 1. Se corre toda la gráfica 1 hacia arriba. Esta con rojo sería el valor absoluto de x más 1. ¿Se entiende? Y con las parábolas pasa lo mismo. Si yo tengo que graficar esta, ya vimos recién cómo era la gráfica de un medio x cuadrado, que era un poquito más amplia la onda, digamos, la apertura, un poquito más amplia que la normal. Pongamos que sea así. Esta sería si fuera un medio de x cuadrado solito como la que vimos recién. Con las ramas hacia arriba, porque el coeficiente principal es positivo, y un poquito de apertura, porque al ser un medio más chico que 1, la hace un poquito más achatada, digamos. Y conociendo la gráfica de esta, ahora si le sumo 1, lo único que tengo que hacer es decir que si el vértice estaba acá en el 0, ahora se va a correr al 1. Es decir, que la parábola sería, podríamos decir, como una especie de paralela a esta, pero corrida 1 hacia arriba. Esta con rojo sería
un medio de x al cuadrado más 1. ¿Sí? ¿En dónde va a estar, en el caso de la que dibujé con rojo, en dónde va a tener el vértice? El vértice va a estar ¿en qué lugar? En el punto de coordenadas 0 y en este caso 1 que coincide con el valor del c. ¿Se dan cuenta? En general sería en el punto de coordenadas 0, C. Y C justamente porque C, acuérdense que habíamos dicho, C que era el punto donde la parábola corta el eje de las Y. Es la ordenada al origen. ¿Sí? Bueno, y en el caso de que no tenga el término lineal, la parábola siempre va a tener el vértice sobre el eje Y. ¿Sí? Supóngase que tienen que graficar junto con esta la función y igual, ahora voy a poner 2x cuadrado, 2x cuadrado, pero menos 1. ¿Sí? Al tener un 2 es positivo, va a ir con las ramas hacia arriba. Y este menos 1, ¿qué va a hacer? La correría 1 para abajo. El 2 es un poquito más, bastante más grande que el 1 medio, entonces las ramas de la parábola van a ser un poquito más cerradas. Entonces va a ser un poquito más cerrada y se va a correr 1 hacia abajo. Entonces podría más o menos intentar hacer la gráfica, sería algo así. Esta que dibujé con azul podría ser esta, donde el vértice debería estar acá en el menos 1. ¿Me entiende? Esta tendría el vértice en el punto de coordenadas 0, menos 1, y también el eje, no lo anoté hoy, pero el eje de simetría sería, para todos estos casos, seguiría siendo también el eje Y, o lo mismo que decir la recta x igual a 0. Cuando decimos el eje Y o x igual a 0, estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno. Estas son las características de una función cuadrática, por ahora incompleta, porque en el primer caso le falta el b y el c valen 0, y en el segundo caso el b vale 0. Me falta el término, acá me falta el término lineal, en el primer caso me falta el término lineal, me falta el coeficiente, sí, el término independiente. Bueno, dejamos acá por hoy. Estén atentos en el foro, en los foros les vamos a comunicar. Tienen clase por ahora, no hay clase la semana que viene, pero si se llega a levantar el paro o hay alguna novedad, le avisamos siempre en el aula virtual, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo entonces por ahí la segunda semana. Y después lo mismo con las clases prácticas, ya les van a avisar si tienen clase o no, tanto para los presencial como en distancia, lo mismo. Les avisamos a través del aula virtual si van a tener clase o no. ¿Eh? Bueno, nos vemos la próxima.